Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Antonio Castillo Ponce. Actualmente estudio en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El número de mi matrícula es 210-14052. El nombre de mi asesor educativo es la licenciada Beatriz Soledad Sierra. Actualmente estoy en el módulo Sociedades y Contratos Mercantiles en la licenciatura en Derecho. Me tocó responder el reto 5, es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. Nos pide analizar el siguiente caso. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de materia de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospitales estaban defectuosos. En base al caso expuesto, nos pide responder las siguientes preguntas. La número 1. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebraron las partes es un contrato de compraventa internacional. Es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo primero de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable de los Contratos Internacionales de Mercadería. Menciona que este contrato de compraventa también se ajusta a los artículos 3, así como al artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, mismos que se refieren a la regulación de la compraventa internacional. La número 2 nos dice, ¿el contrato se puede considerar de carácter internacional? Como ya mencioné anteriormente, el contrato que se celebró sí es de carácter internacional, ya que ambas partes residen en estados diferentes. Las negociaciones se llevarán en países diferentes y de acuerdo con el artículo primero de la Convención Interamericana con el derecho aplicable a los contratos internacionales, el contrato internacional es un acuerdo entre voluntades que residen en distintas partes y en estados diferentes. Número 3. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Existen diferentes tipos de contratos internacionales celebrados por medios electrónicos, como los celebrados entre profesionistas, los de adhesión, de contrato internacionales. Mencionar que esta modalidad encontramos algunas definiciones como regulaciones en el artículo 2 y en los subsiguientes de la Ley Modelo del Comercio Electrónico de 1966. Número 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de quien vende desde el artículo 30 y hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Una de esas obligaciones de quien vende son entregar el o los objetos vendidos y su documentación en las condiciones en las que estipula el contrato, así como la fecha, lugar y plazo determinados del mismo. Las obligaciones de quien compra los encontramos en el artículo 53 y hasta el 60 de la misma Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías. Estas obligaciones son pagar el precio y en la fecha y en el lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que lo haga. La número 5 nos dice, las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? Existen distintos instrumentos internacionales enfocados en la regulación de los contratos internacionales, como lo son el Convenio sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana del Derecho aplicable a los contratos internacionales del 94, los principios del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado,
sobre los contratos internacionales del 94 y la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Nacional sobre el Comercio Electrónico del 96. No obstante, a este caso específico puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Esto, si nos apegamos a su artículo primero, mismo que menciona en casos, aplica, y a mi parecer esto es uno de esos casos que los aplica. El número 6. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Considerando que el caso no menciona si el hospital ya efectuó el pago de la mercancía, en caso de que no lo haya efectuado, aún el hospital puede prescindir del contrato, esto de acuerdo al artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Contrato Internacional de Mercaderías, que contiene las razones por las cuales se puede resolver el contrato, y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes es una de estas razones. En caso de que el pago sí haya sido realizado, el hospital puede solicitar una indemnización, esto de acuerdo a los artículos 74 y 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercadería. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Sí, si ambas partes así lo acordasen, sí es posible y procede la cancelación del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos internacionales de compraventa de mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes no acordase la cancelación, el hospital podría realizar actos para dejar sin efecto el contrato, mismos que fueron planteados en la pregunta anterior. En conclusión, la primera cláusula importante en el contrato es la descripción del objeto del contrato, así como las consecuencias en caso de que la misma no coincida con los artículos que debe recibir el comprador. En este caso es el hospital Caminamos Juntos. La segunda cláusula es el plazo para que el comprador realice el pago, ya que no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía el hospital Caminamos Juntos ya había realizado el mencionado pago. Por última cláusula es la resolución de controversias, es decir que en caso de incumplimiento de una de las partes, ambas pueden negociar cómo solucionar el problema antes de que comiencen los problemas legales. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.